En Huancavelica, cada rincón guarda una historia. Aquí la memoria de la violencia política sigue viva en las voces de sus víctimas. A través de sus testimonios y del recuerdo de los años más oscuros, entenderemos cómo una región marcada por el dolor busca construir un presente distinto. En este recorrido en el que buscamos reflexionar sobre la democracia, comprendemos que no hay democracia sin verdad y justicia sin memoria. Huancavelica, en el corazón de los Andes peruanos, es una de las regiones más altas y aisladas del país. Aquí, en los años 80 y 90, la violencia política dejó miles de víctimas y cicatrices que aún marcan la vida de sus comunidades. Llegar a Santo Tomás de Pata no es sencillo. Hay que viajar 5 horas desde la ciudad de Huancavelica. Sin embargo, este es un lugar que tiene una historia que necesita ser contada. En Santo Tomás de Pata, la Asociación de Víctimas de la Violencia Política ha trabajado durante años para recuperar la memoria, buscar justicia y apoyar a las familias que aún esperan respuestas. Su presidente, José Quispe, nos abre las puertas para contarnos cómo esta comunidad ha hecho de la memoria una forma de buscar justicia. Buenos días, señor José. Muchas gracias por recibirnos aquí en Santo Tomás de Pata y que nos pueda contar un poco cómo ha sido el dolor que vivió esta comunidad y cómo su asociación y las personas siguen exigiendo justicia. Los años de 1981-82, ¿no? Sendero, a las personas que no se acogían a esa idea, a esa mentalidad, empieza a hostigar y empiezan ya a amenazar, ya, ¿no? Y posterior a ello a asesinar, ya, ¿no? En ese momento, cuando venían los militares, los culpables de los senderos ya no estaban, ¿no? Sin embargo, también Sendero, cuando imponía su orden, nombraba autoridades a fuerza, ¿no? Condicionaba. Entonces, cuando venían los militares, también tenían esa mentalidad de a ver quiénes son de Sendero, ¿no? El último acontecimiento que hemos vivido en Santo Tomás de Pata, el 2 de noviembre de 1991, ¿no? Donde Sendero acorrala todo este distrito, ¿no? También ese tiempo, todos los caseríos, todos nos habíamos concentrado en esta capital de la comunidad. Entonces Sendero viene de todo sector ya, ¿no? Y ya para eliminar a la población, ¿no? Hay un promedio de 280 personas que han sido asesinados, ¿no? Aparte de eso hay desaparecidos, hay casos de violaciones, ¿no? Tanto de Sendero, tanto de los militares que han estado también, ¿no? Todo lo que venían Sendero, como la población escapaba a los lugares inhóspitos, saqueaba todas las viviendas y de paso no conforme quemaba las viviendas, ¿no? Para nosotros es una época muy difícil de recordar, ¿no? Es también doloroso. Sin embargo, es importante saber, conocer e informar, ¿no? A las futuras generaciones, a nuestros hijos, que esta etapa no debe volver en nuestro país, ¿no? Escuchar a José es recordar que la democracia no es solo un sistema político, sino una práctica diaria que implica escuchar, proteger y reconocer a todas las voces, sobre todo las que vienen de lugares más alejados. Entre ellas, la historia de Imelda Cayetano refleja el dolor y la persistencia de muchas familias. Subiría, ¿no? Muy buenos días, señora Imelda. Muchas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Y quisiéramos que nos pueda compartir su historia, ¿no? Y que nos pueda contar quién es la persona desaparecida. Mi familiar que ha desaparecido es mi esposo. Ha sido un día 6 de noviembre del año 1989.
Cuando los militares ingresaron a mi domicilio, 1 a 2 de la mañana habrá sido, más o menos un aproximado de 6 a 8 personas he visto dentro del cuarto. Mis hijitos gritaban, de igual modo dice que ellos se han dado cuenta y que gritaba mi hijo mayor, aquel entonces tenía 10 años. Y al momento de salir habían agarrado candados, nos encerraron, pero como era de 2 hojas la puerta, mi hijo lo ha esforzado el de abajo y al momento de salir reventaron el foco. Yo nada más quería ver con qué le están llevando a mi esposo, hacia dónde se lo están llevando, seguramente hasta a la base Santa Teresita. Subimos al cerro y de ahí yo vi que un carro estaba desapareciendo hacia la base Santa Teresita o a la Casa Rosada. En la Casa Rosada yo no había pensado nada. Puse mi denuncia al Ministerio Público y fui a la Casa Rosada. Eso era un aproximado de las 3 de la tarde. Entramos con mi suegra, dijo que en la casa mis soldados nunca salieron con operativo. Pero ahora con esta ley de amnistía que les ha dado, todos los perpetuadores que han cometido, que han violado nuestros derechos humanos, no van a estar juzgados. Queremos alcanzar justicia. Y la verdad, ¿dónde está el cuerpo de nuestros familiares? Más que nada de mi esposo, ¿dónde está? ¿Qué es lo que ha pasado con él? Así como Imelda y José, muchas mujeres cargaron con el dolor de la violencia. Sus recuerdos nos hablan de la vida diaria en medio del miedo. Estudiar, trabajar o simplemente esperar en casa se volvía una batalla contra la incertidumbre y un acto de resistencia. En mi presencia asesinaron a mis familiares. A la medianoche llegaron un grupo de personas. Le sacaron a sus 2 hermanos de mi papá y le empezaron a tirar una patada en el estómago y se desmaya. Y trajeron una piedra de este tamaño y le tiraron en la cabeza y se destrozó la cabeza. Y se fueron. Lo dejaron así y se fueron. Pasó un año de eso y como estábamos viviendo en ese tiempo, ya pues a mi papá le tocó. Como eran del campo, teníamos la casa solamente en el campo. No teníamos casa en la ciudad. Solamente hemos huido por el miedo y vivíamos en cuartos alquilados. Nosotros éramos niños. Cuando tú eres niño y tú lo palpas y lo ves, piensas que tú también serás uno más de las víctimas o ya estarás viniendo, o que cuando tu mamá sale y estás ahí desesperado llorando y ni siquiera te podías concentrar para poder estudiar. Imagínate, hasta ese punto hemos llegado. Sí, a mi papá la han matado en el campo. Y yo, como estudiaba, yo me separé de mi pareja. Yo vivía ahí con mi papá. Y mi papá solito vivía. Y mis hijos estudiaban acá. Y allá me habían mandado de un momento a otro el encargado llega. A papá había matado. No podíamos hacer nada de un momento a otro. Hemos ido a mi papá. ¿Dónde la habían correteado? Cuchillos, todo en su alrededor de su casa. Sangre. De ahí lo habían matado en su cama. La brazada la han hecho así. La han metido a su boca. Dos zapatos. La han ahorcado. No sé cómo habrá estado mi papá. No he visto ni su cara ni su rostro. Total, nada, no podíamos hacer nada. De ahí hasta ahora estoy traumado. Y ves, cuando voy hacia los campos, ay Dios mío, cuando ladra perro también parece que me está envenenando. Cuando miro a esa gente, ay, me está envenenando. Mira, en otros me va a hacer igualito, hasta ahí. Yo tengo miedo, hasta trauma estoy hasta ahorita. Después de escuchar todas esas historias cargadas de dolor, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se mantiene viva la memoria en Huancavelica? Una de las respuestas está aquí, en la Casa de la Memoria, un espacio donde el recuerdo se transforma en enseñanza para las nuevas generaciones.
Buenas tardes, señor Magno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo Diego. está? ¿Puede contarnos dónde nos encontramos y por qué es importante para la historia de Huancavelica? Muy bien, Diego. Este es un lugar, Casa Memoria, donde nos muestran las fotos o los retratos, los periódicos que nos recuerdan a todas las víctimas desplazados que en el año 80, 2000 han sido, ¿no? O hemos vivido en una situación muy crítica en diferentes comunidades. Magno, creo que es importante que las personas entiendan justamente qué significa haber sido una persona desplazada, ¿no? Haber tenido que dejar el campo, las familias que tuvieron que dejar, o huérfanos que tuvieron que dejar el campo con sus padres asesinados y empezar una nueva vida en la ciudad. ¿Nos podrías comentar justamente cómo ha sido este proceso para las personas? Dejar nuestro hogar, dejar nuestro sitio donde crecíamos, donde vivíamos, donde nos sustentábamos con lo que teníamos en el campo, es una ruptura fuerte y profundo que muchas veces teníamos que adecuarnos en otro lugar de manera diferente, levantar digamos, de inicio, sin nada, sin hogar. Magno, ¿qué podemos reflexionar sobre la democracia, ¿no? Ya que vivimos en una democracia, pero muchas veces el Estado no está, ¿no? Hay ausencia del Estado. ¿Cómo reflexionamos de la democracia desde exigir justamente justicia como están exigiendo ustedes tantos años? La democracia muchas veces se entiende como una burocracia, no se alcanza la democracia. Y muchas veces se piensa que alcanzar la justicia, de alguna manera, nosotros logramos por medio de esto, por medio de este Casa Memoria. Que nuestros hijos, nuestra generación, no se olvide de nosotros. Ahí estamos. La memoria no solo se conserva en los muros de un museo, también habita en los cementerios, donde el silencio pesa y cada tumba es un reclamo de justicia. Nos encontramos en el Cementerio General de Huancavelica. Aquí no solo yacen los restos de los seres queridos de los pobladores, sino también una herida abierta, la de la violencia política que azotó durante décadas a peruanos y peruanas. Mi nombre es César Yiwa, hoy soy el presidente de la Federación Regional de Afectados. Yo represento las organizaciones a nivel regional de las 7 provincias y tenemos organizaciones en las 7 provincias y en algunos distritos. Gracias a una invitación de una organización, me invita pues a poder compartir o poder apoyarles, ¿no?, en tema de organizaciones. Y ahí es donde yo me involucro más para ver cuáles son los derechos que tenemos nosotros. Me doy la sorpresa, ¿no?, que nosotros tenemos reparaciones. La 28592 es esa ley donde dice, ¿no?, que tú tienes derecho a una reparación en los 7 programas. El tema de la reparación en salud, el tema de reparaciones en educación, colectivo, reparaciones económicas, reparaciones de derechos humanos, reparaciones simbólicas. Viendo todas esas reparaciones, yo digo, pues no, me entero y debo tener esas reparaciones y al final busco quienes han beneficiado y me doy la sorpresa que ninguno se han beneficiado. Para que tú puedas acceder a una vivienda en construcción en sitio propio, te piden título de propiedad. Pero si yo soy desplazado, he dejado mi casa, me he desplazado a otro lugar que no tengo casa, estoy viviendo en una casa alquilada o en una casa familiar, por lógica yo no voy a tener un título de propiedad. Pero para que tú puedas acceder a ese bono, sí o sí, primer requisito es tener título de propiedad. César, ¿qué sueñas para la federación y para las asociaciones que buscan justamente reparación y justicia, ¿no?, y sobre todo para las víctimas para el futuro? Lo que nosotros queremos como federación es que se cumplan las reparaciones, tanto la justicia, que las personas ya a la avanzada tercera edad tengan por lo menos una digna reparación y que sean reparados tanto económicamente, moralmente y socialmente.
Este periodo aún deja huellas profundas, especialmente en las regiones más golpeadas en la época del terrorismo. Comienza un nuevo día. Concluimos el recorrido por la memoria y nos dirigimos a las alturas de Huancavelica. Comenzamos el día temprano dirigiéndonos a la comunidad altoandina de Saxamarca, donde la vida se desarrolla en torno a la crianza de alpacas. Después de 30 minutos de viaje en carro desde la ciudad de Huancavelica y un recorrido a pie, llegamos a Paijahuayjo, a la estancia del señor César Villa. Señor César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Puede comentarnos un poco dónde nos encontramos? En primer lugar, bienvenido. Estamos aquí en el paraje Ururumi de la comunidad de Saxamarca, que es nuestra unidad productiva, nuestra estancia, que obviamente nos dedicamos pues a la crianza de los camélidos, especialmente trabajamos con alpacas. ¿Cómo nace esta federación de criadores de camélidos andinos aquí en Huancavelica? La federación nace a razón de la necesidad del propio productor. Hemos preferido organizarnos para de repente hacer saber a nuestras autoridades políticas a fin de que ellos puedan de repente apoyarnos con temas básicos o necesidades básicas como vías de acceso, carreteras, salud, aguas. ¿Cómo sabes que tiene fiebre? Mueve la cabecita y la nariz se seca por la nariz. ¿Nos podría comentar un poco qué logros se han dado justamente en estos años con la federación y sobre todo en la organización, ¿no? de estas comunidades que tienen todos estos desafíos en común? Sí, en realidad, básicamente lo que hemos logrado acá como gremio, a raíz de la sequía del 2022 nos nació esa idea que debemos tener aguas de repente conservadas o de repente jalar con tuberías HDP con la finalidad de que nuestros animales en épocas secas como esta y en sequías tengan por lo menos un poco de agua para que puedan salvar las vidas y no tener una pérdida o descapitalización de los animales porque ha habido alta mortandad y alto aborto. César, para usted, ¿qué tan importante es la crianza de alpacas y su relación con la identidad regional? Sí, nosotros consideramos que sí, la crianza de los camellos y las alpacas es importante. Primero, porque conservamos el ecosistema. Dos, porque generamos más de 1 millón de empleos a nivel país. Tres, generamos más de 680 millones de ingresos al fisco nacional, según los reportes de la SUNAT. Así como también preservamos la cultura, en este caso nuestra identidad cultural con los saberes andinos relacionados a lo natural, a la preservación de la conservación. César, para usted, ¿hay alguna relación justamente en la organización, en asambleas gremiales, con la democracia, con la forma en la que se organizan las comunidades y también de alguna forma su relación con el Estado? Sí, existe mucha relación. En realidad, nosotros en nuestras asambleas gremiales, primero identificamos la participación activa de todos los asistentes o de todos los productores. Democráticamente participan con la exposición de sus distintas problemáticas y efectivamente por mayoría de votos priorizamos qué cosa es la que debemos encaminar. Conociendo y además también reflexionando ya, digamos, del camino avanzado, ¿no? De lo logrado, ¿con qué sueña para los próximos 10 años para la federación y para los criadores? Y nos gustaría de repente, de aquí a 10 años, sea la primera organización fortalecida a nivel nacional y con la capacidad de poner agenda y generar políticas públicas dentro de nuestra región y obviamente a nivel nacional. Y obviamente a nivel regional soñamos con nuestra planta procesadora, que no solamente es nuestro, es el sueño de mi mamá. Mi mamá ya está sobre los 70 años, significa que también ha sido sueño de sus abuelos o nuestros abuelos. O sea, yo podría decir que es un sueño más de 100 años que estamos exigiendo la planta procesadora de fibra en la región Huancavelica. Muchas gracias, César, por explicarnos la importancia de la crianza de los camélidos y además de su sostenibilidad con el medio ambiente, ¿no? Y cómo son protectores también de estos espacios y también de este testimonio de organización muy importante y de ciudadanía. Así que muchas gracias por recibirnos y poder darnos a conocer un poco más sobre esta actividad. Gracias.
Aquí organizaciones como Vecinos Perú y la Federación Regional de Criadores de Camélidos no solo trabajan por preservar esta tradición, sino también para fortalecer la democracia mediante el acceso a derechos, la organización comunal y la participación ciudadana. El objetivo principal de la ONG de Vecinos Perú justamente es poder impulsar, promover el desarrollo, ¿no?, socioeconómico de las familias alpaqueras de nuestra región huancavelica, ¿no? En la región huancavelica el 70% es población rural, ¿no? Es decir, el mayor porcentaje de nuestra población están en las comunidades altoandinas, como hoy nos encontramos en una de ellas, ¿no? Y una de las principales actividades, ¿no?, que desarrolla nuestra población de la zona rural de nuestra región es justamente la crianza de camélidos, la crianza de alpacas, ¿no? Una actividad económica que sostiene a miles de familias, ¿no? Así como la crianza de alpacas es sustento y resiliencia, el quechua sigue siendo fuerza y futuro. Para entenderlo mejor, conversamos con Marta, quien nos habla de cómo las nuevas generaciones reciben y transmiten este legado cultural. Hola Marta, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Queremos conocer más sobre Wikikausari. Quisiéramos que por favor nos puedas contar cómo nace esta organización y qué significa también esta palabra. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien. Respecto a Wikikausari, Wikikausari es una organización que está registrada en SENAJU. El significado más que nada se deriva a Wiki, que es un juego de palabras de Wikipedia, ya que esta organización se inició en base a un programa de fondo de microfinanciamiento realizado por Wikiacción Perú, e hicimos un juego de palabras con Kausari, que significa vivir. Entonces, cuando estamos hablando de Wikikausari, estamos hablando de jóvenes también, del quechua, y quisiera conocer un poco cuál es tu opinión sobre esta relación, sobre todo aquí en Huancavelica. ¿Cómo los jóvenes se relacionan con el quechua? Principalmente nosotros llegamos a enfocar este tema de identidad cultural partiendo de nosotros mismos. Nosotros como jóvenes no hablamos correctamente quechua, pero queremos hacerlo y queremos que muchas personas también lo hagan. Nuestros padres, de alguna manera, pues todos saben el quechua, lo escuchan, lo hablan fluidamente. Sin embargo, nosotros no podemos hacerlo, más porque ellos llegaron a pensar de que a mi hijo lo van a discriminar, a mi hijo va a tener este tipo de replicaciones. Estamos en Huancavelica, y Huancavelica más que nada habla el quechua chanca, que se diferencia al quechua cusqueño, al quechua guaracino, que son diferentes, tiene ciertas diferencias, pero de todas maneras es una lengua originaria que no debe perderse. Dime, ¿qué visión tiene Wikikausari con respecto a la relación del acceso a la información con la participación ciudadana? Nuestro último proyecto fue el Wikiwilca edición 2025 que realizamos este año, en la cual pues nos dimos cuenta una cosa, que en internet no hay mucha información de Huancavelica, no hay mucha información respecto a su cultura, a sus tradiciones, a lo que es el día a día. Entonces lo que nosotros queríamos hacer es hacer nuevas entradas de artículos en la plataforma de Wikipedia, redactar artículos en la plataforma respecto a comidas, escritores, libros, platos típicos, festividades, entre otras cositas más que son también lugares arqueológicos, zonas naturales, con la finalidad de que los participantes lleguen a investigar y sepan de alguna manera un poquito más sobre Huancavelica. Me gustaría bastante que Wikikausari llegue a crecer y también expandirse en algunas otras temáticas y que más jóvenes tal vez lleguen a involucrarnos con nuestra organización para que de esa manera crezcamos, hagamos crecer a otras personas y nosotros también crezcamos, y eso sería bastante gratificante. Muchas gracias, Marta, por compartirnos justamente el testimonio de Wikikausari, ¿no?, y el trabajo que están haciendo, sobre todo en relación también con los jóvenes y de promover, ¿no?, la identidad aquí regional y que se conozca más de Huancavelica, ¿no? Ojalá que el proyecto continúe muchos años más y que realmente crezca como justamente ustedes esperan y sueñan. De la memoria al presente y del presente al futuro, en Huancavelica, comunidades enteras muestran que la resiliencia está en la organización y en la transmisión de su cultura a las nuevas generaciones.
La democracia se fortalece cuando esas voces son escuchadas, porque un futuro más justo solo es posible con el compromiso de todas y todos.